La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la carta a Filemón. Así dice la palabra de Dios. Carta de Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano, a Filemón, nuestro querido compañero de trabajo, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, fiel compañero en nuestra lucha, y a toda la comunidad que se reúne en su casa. Tengan gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios al recordarte en mis oraciones, pues oigo alabar el amor y la fe que te animan tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos. Ojalá esa fe se vea en la obra y manifieste todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pues tuve mucho gozo y consuelo al tener noticias de tu caridad, ya que nuestros hermanos se sienten confortados por ti. Por eso, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendría que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo, ya anciano, y ahora preso por Cristo Jesús. Y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo. Recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu acuerdo, ni imponerte una obra buena, sino dejar que la haga libremente. A lo mejor, Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido, y lo será mucho más todavía para ti. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tú y yo, recíbelo como si fuera yo. Y si te ha perjudicado o te debe algo, cárgamelo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo y firmo de mi propia mano. Yo te lo pagaré sin hablar de la deuda que tienes conmigo
y que eres tú mismo. Vamos, hermanos, espero de ti este servicio en el Señor. Recónfortame en Cristo. Te escribo con plena confianza en tu docilidad. Sé que hará mucho más de lo que te pido. Además, prepárame alojamiento, pues gracias a la oración de todos ustedes, espero serle devuelto. Te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. Que la gracia de Cristo Jesús, el Señor, esté con ustedes. Amén. Hermanos, la palabra de Dios, ayer, hoy, siempre, habla a cada uno de nosotros en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, en nuestros corazones, en la mente, al meditarla, al rumiarla, al analizarla, al escudriñar su palabra, Dios nos habla. La carta de Pablo a Filemón le habla de un tiempo de prudencia, de amor, y le exhorta a Filemón de Colosa, que tenía un esclavo de nombre Onésimo. Hermoso nombre para un esclavo, pues Onésimo quiere decir útil. Onésimo se escapa y se va a Roma, donde espera desaparecer en medio de la muchedumbre de la gran ciudad. Por casualidad y felizmente para él, se encuentra con Pablo, a quien había conocido en casa de su amo Filemón. En este momento, Pablo está preso en Roma cuando escribe esta carta a Filemón, pero goza de algunos privilegios, como poder salir acompañado de un policía. Onésimo se convierte y es bautizado en ese tiempo, después de lo cual Pablo lo hace repatriar a casa de su antiguo amo con una carta de recomendación, que es la que leemos aquí. Esta carta de Pablo a Filemón es como una recomendación para que Filemón recoja de nuevo a Onésimo, lo reciba de nuevo como su esclavo y le perdone la huida de Onésimo a Roma y lo acepte de nuevo. Es interesante comparar esta carta de Pablo con otras escritas algunos años antes por Cicerón en favor de un esclavo que estaba en idéntica situación. El gran humanista pagano pide el perdón para el culpable. Pablo, en cambio, pide que el esclavo sea considerado como un hermano e incluso
sugiere que sea liberado. En la carta que él le hace a Filemón y se la envía con Onésimo, le pide que libere de la esclavitud a Onésimo y lo reciba de nuevo como un hermano en Cristo. Ya hemos hablado de los consejos que daba Pablo a los esclavos cuando leemos a Colosenses 3:22. Durante los primeros años de la iglesia primitiva, el descubrimiento de una vida nueva en Cristo parecía de una importancia tan superior que todo lo demás, ser esclavo o ser libre, no tenía gran importancia, como se ve en 1 Corintios 7:17. Y es que en aquel tiempo abundaba en toda localidad la cantidad de hombres que tenían esclavos, pero al recibir a Cristo, ya esa esclavitud para ellos no era importante ni congoja, porque ellos al recibir a Jesucristo nuestro Señor se sienten libres. Y es que hoy aún así se siente. Recibir a nuestro Señor hace que nos saliéramos de las cadenas que nos aprisionaban. En aquella época, en la iglesia primitiva, nadie pensaba en la posibilidad de un cambio en las estructuras sociales. Había esclavo y lo habría siempre. No se esperaba que viniera un cambio político, social, que se eliminara la esclavitud. En realidad, la esclavitud iba a durar en Occidente hasta la invención de nuevos métodos para utilizar la fuerza animal. Además, los cristianos eran una minoría sin influencia, pero antes de que se pensara en cambiar las leyes, los cristianos, guiados por su fe, se negaban a tratar a los esclavos como objeto o como seres inferiores. Y cada vez con más frecuencia los amos de los esclavos en las iglesias renunciaban espontáneamente a sus derechos y liberaban a sus esclavos. Y es que así como la iglesia primitiva hoy en día, cuando estamos esclavizados por el odio, la envidia, la codicia, la ambición, la falta de justicia, la falta de disciplina en cumplir las leyes que manda Dios Padre, Creador y Conservador de la vida a cada uno de nosotros de una forma personal y directa, y nos obliga a renunciar a esa esclavitud del pecado por la dejadez y la falta de justicia, la falta de disciplina. Al liberarnos, reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente nos sentimos nuevos, y es que nacemos de nuevo y somos nueva criatura, y de esa forma estamos libres y no queremos tener a nadie esclavizado, porque venimos de una liberación. Muchas personas piensan que la comunidad cristiana no tiene nada que decir
en lo que se refiere a sus responsabilidades en la sociedad. Pero aquí vemos, por el contrario, cómo Pablo compromete a toda la comunidad en el problema de Filemón. Y es que al Pablo enterarse y darse cuenta cómo Onésimo llega a Roma, tratando de esconderse entre la multitud de cualquier posibilidad o persona que lo esté siguiendo, que Filemón haya enviado a perseguirle, él trata de esconderse y llega allí y se encuentra precisamente con Pablo, que lo evangeliza y lo atrae a la verdad y lo hace regresar de nuevo para hacer las cosas en una forma más correcta. Esta carta es corta, la carta de Pablo a Filemón, pero la anterior, que fue de Pablo a los Colosenses, habla de diversas noticias. Todo está considerado en que en diferentes localidades, por ejemplo, en los Efesios, la iglesia de los Efesios, estaban tratando de evadir la responsabilidad del cristianismo. Onésimo es el esclavo fugitivo que vuelve con Tíquico a Colosa después de que Pablo lo convirtió a la fe. Marco, el evangelista, ahora reconciliado con Pablo, en Hechos 15:38, está con él. Lucas, de quien se habla, es el autor del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles. Se consideraba que Lucas escribió estos escritos de las cartas de Pablo. Nos llama la atención que la diferente iglesia de ese tiempo, lejos de vivir replegada en sí misma, tenían frecuentes intercambios entre ellas, pues de otro modo habría habido en poco tiempo tantas religiones como iglesias. Pero los primeros cristianos eran conscientes de que pertenecían a la iglesia de Cristo, establecida en diferentes lugares. En un momento en que parecía difícil guardar la unidad a causa de la distancia y de las diferencias de pueblo, la fuerza que mantuvo la unidad más que la organización rápida fue el sentido profundo que tenía todo de que la iglesia era una comunión, o sea, una comunidad animada por el Espíritu de Cristo. Cuando ahora nos empeñamos en formar comunidades de bases, también debemos cuidar que quedemos en contacto y armonía con las otras comunidades. Cuando Pablo le da diversas noticias a esas iglesias primitivas de Colosa, de Éfeso, es igual organizando a las personas como comunidad y ayudando a la persona a interactuar entre ellos con amor. Sean constantes en la oración, le exhorta. Quédense velando para dar gracia. Oren también por nosotros para que Dios nos dé
palabras y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Por ese misterio estoy atado con cadenas. Pidan que pueda darlo a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia con lo de afuera y aprovechen todas las oportunidades. Que su conversación sea agradable y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde. Tíquico, mi hermano querido, le dará noticia de todo lo referente a mí. Es para mí un ayudante fiel y un compañero en el servicio del Señor. Se lo envío expresamente para que les lleve noticias mías y les dé ánimo. Envío con él a Onésimo, nuestro hermano fiel y muy querido, que es uno de ustedes. Ellos les dirán todo lo que aquí pasa. Los saluda Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marco, primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si va para allá, denle una buena acogida. Los saluda también Jesús, apodado Justo. Son los únicos de raza judía que están trabajando conmigo por el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Reciban saludo de su compatriota Epafras. Es un buen servidor de Cristo Jesús, que siempre está orando fielmente por ustedes para que sean perfectos y produzcan todos los frutos que Dios desea. Les puedo asegurar que los ha echado mucho de menos, lo mismo que a los de la Odisea y de Hierápolis. Reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico, y demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, sin olvidar a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Esa carta que Pablo dirige a los colosenses le habla de que busquen las cosas de arriba, que pongan en su cuerpo el vestido nuevo, y habla sobre la obediencia, que se sometan a obedecer y a respetar tanto los unos a los otros. Tengan por regla a Cristo Jesús el Señor, le exhorta Pablo a los colosenses, y son bautizados y resucitados, porque al bautizarse y nacer de nuevo es como que resucitan de nuevo. Y las prohibiciones inútiles que se le dan, Pablo, según su costumbre, elogia a sus lectores. En realidad, la razón de escribirle es la información que le dio Epafras sobre las inquietudes de los colosenses en aquel tiempo. Epafras, de quien habla al final de esta carta de Pablo, que le dirige a los colosenses, es un hombre de Colosa,
Cuando Pablo organizaba la evangelización de la provincia de Éfeso, que se ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, 26 y 20, versículo 4, habla de cuando Pablo organizaba la evangelización a Éfeso. No iba a cada ciudad en aquel círculo de oportunidades de viaje, sino que enviaba a los que estaban con él ayudando. Por ejemplo, a Epafras de Colosa, que era colosense, había empezado a formar comunidades en Colosa y Pablo lo instruía para que él transmitiera la evangelización. Y después en las ciudades vecinas de Laodicea y lo de Hierápolis, que en Colosense, en el capítulo 4, de versículo 13, habla de él. Él fue a Roma a informarle a Pablo de las dificultades que se habían presentado en la iglesia con relación a su fe y la caridad. Como esperaba Pablo, agrupaba siempre esas tres fuerzas cristianas: creer, amar y esperar, que viene de la fe. En el mundo cristiano recibirán el nombre de virtudes, es decir, fuerza. Y es que es una fuerza la fe, la caridad y el creer en el Señor Jesucristo. Son fuerzas teologales, es decir, que se dirigen directamente a Dios. Las tres van juntas o fallan juntas, pero aquí Pablo destaca la esperanza como la fuerza que anima la fe y el amor. De partida, Pablo deja la fe cristiana fuera del concurso. El Evangelio ha sido ya predicado y se ha extendido por todo el mundo, lo que era hablar con mucho optimismo. La fe nos abre el camino del verdadero conocimiento, lo que buscan justamente los colosenses, por esa fe Dios no ha instalado ya en el reino de la luz, no ha trasladado al reino de su Hijo. Y Pablo responde a los colosenses que se preocupan por un mundo invisible de fuerzas sobrenaturales en aquello tiempo, que los poderes luminosos y la creencia en los ángeles y las fuerzas fuera de el contexto de la fe estaban presentes en una lucha continua con un ambiente de tiniebla. Pablo elimina todas esas especulaciones al decir que no hay más que un poder de la tiniebla y el reino, un poder de las tinieblas, y que el reino de Cristo viene a iluminar y a derribar toda esa oscuridad. Pablo expresa que todos aquellos poderes invisibles ya mencionado antes, que intentaban despojar a las iglesias primitivas de la fe y la creencia en Cristo y la caridad. Hablamos todo esto para dejar ver de que cuando Pablo manda a Onésimo con una carta a Filemón, es tratando de dejar ver
cómo el amor, la fe en Cristo, la caridad está triunfando en las formaciones de una iglesia con fuerza y una iglesia nueva. Él dice: doy gracias sin cesar a mi Dios al recordarte en mis oraciones, pues oigo alabar el amor y la fe que te animan tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos. Ojalá esa fe se vea en las obras y manifieste todo lo bueno que tenemos en Cristo, pues tuve mucho gozo y consuelo al tener noticia de tu caridad. Él le dice esto a Filemón en la carta que Onésimo le lleva, ya que nuestros hermanos se sienten confortados por ti. Ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a cada uno de nosotros en una forma directa y personal. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Y es necesario que leamos su palabra, nos edifiquemos y estudiemos todo lo que aquellos primeros apóstoles hicieron cuando Jesús le dio la misión de evangelizar, de ir por toda parte y llevar el evangelio. Y sabemos que el primer evangelio empieza en nuestro corazón, en la casa, en la familia, en nuestros lugares de trabajo, en la comunidad donde participamos y vivimos, en la ciudad a la que pertenecemos, el país a donde habitamos, en la humanidad, en la existencia del ser humano, que es un continuo trabajar para llevar este mensaje para la gloria de Dios, tener una relación personal con el Padre, llevando nuestra cruz a cuesta en la senda de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo.